Mi hija me dijo que me necesitaba, pero descubrí que solo quería mi casa. Antes de comenzar, te pido que te suscribas a Historias de Lorena y dejes tu comentario, porque lo que te voy a contar todavía me hace temblar las manos. Hay traiciones que no vienen de enemigos, sino de la sangre que creíste que te protegería toda la vida. Respira conmigo y escucha. Esa tarde, mientras preparaba un té, escuché la puerta golpearse con fuerza, un golpe desesperado, casi histérico. Dejé la taza sobre la mesa, el vapor aún subiendo en espirales suaves, y abrí la puerta. Allí estaba mi hija, mi única hija, con los ojos hinchados, el rímel corrido y el cabello enredado como si hubiera corrido bajo la lluvia. Pero no llovía, no había una sola nube en el cielo. Aún así temblaba, y cuando me vio, se derrumbó sobre mis brazos. «Mamá, te lo ruego, déjame entrar», sollozaba, agarrándose a mi blusa como una niña pequeña. Sentí un nudo en la garganta, uno que no esperaba sentir después de tantos años distanciadas. La dejé pasar, cerré la puerta lentamente, y ella se quedó allí, en medio de mi sala, como si no supiera dónde estaba, como si mi casa le resultara desconocida. Era extraño, muy extraño. Mi hija no me visitaba desde hacía meses. Su vida estaba lejos de la mía, en una ciudad distinta, con un trabajo del que nunca hablaba y un novio del que solo sabía el nombre. Pero esa noche, regresó como si huyera de algo. O de alguien. Se sentó en el sillón, respirando rápido, sus manos temblaban. Yo me acerqué despacio. «¿Qué pasó, hija?», pregunté con suavidad. Ella se cubrió el rostro. No habló. Solo lloraba. Y yo sentía algo diferente. No era preocupación, era una punzada extraña, una sensación que no debería haber sentido hacia mi propia hija, pero que estaba allí, respirando detrás de mi nuca. Desconfianza. Algo no encajaba. Pasaron minutos, o tal vez más, y finalmente levantó la cabeza. «Mamá, te necesito. No tengo a dónde ir, no tengo a nadie. Por favor, no me dejes sola». Sus palabras eran perfectas, demasiado exactas, como memorizadas. Y su mirada no mostraba el tipo de miedo que produce un peligro real, sino el miedo que produce perder algo que se desea. «Claro que puedes quedarte», le dije. «Esta es tu casa». Ella se secó el rostro con rapidez, como si esperara esa respuesta. Como si la hubiera necesitado con urgencia. Me abrazó, pero ese abrazo no me calentó. Sentí un frío extraño, como si sus brazos no tuvieran peso, como si su cercanía fuera solo una máscara. Esa noche preparé la habitación de invitados, puse sábanas limpias, dejé una lámpara encendida. Cuando regresé al pasillo, escuché ruido en mi estudio. Un clic, un cajón abriéndose, un papel moviéndose. Me acerqué despacio. La puerta estaba entreabierta. La luz apagada. Pero distinguí la silueta de mi hija, revisando mis documentos, mis sobres, mis carpetas privadas. Mi corazón empezó a latir fuerte. No quise entrar. No quise que supiera que la había visto. Me quedé quieta, respirando lento, observando cómo abría y leía, como alguien que busca algo específico. Cuando salió, fingí que acababa de llegar al pasillo. «¿Todo bien, hija?». Ella dio un pequeño salto. Ese sí, solo estaba viendo dónde estaba el baño. Mentira. Miré sus manos. Temblaban, pero no por miedo real. Temblaban como tiemblan las manos de quienes saben que fueron descubiertos, aunque no lo admitan. Esa noche casi no dormí. Sentía pasos, susurros, como si mi propia casa me avisara que algo estaba mal, terriblemente mal. Y aún así, la dejé. Porque es mi hija. Porque una madre siempre intenta creer. Pero al amanecer, cuando ella salió a comprar café, decidí revisar el estudio. Abrí el cajón donde la vi hurgar, y allí estaba, una carpeta que jamás había dejado a la vista. Encima había un papel doblado. Lo abrí. Era un documento legal. Un formulario. Un trámite para solicitar la declaración de incapacidad mental de un familiar directo. Mi nombre estaba escrito con tinta negra. Perfectamente. Redondo. Claro. Sin temblor. En la parte superior, un post-it amarillo, con su letra. Presentar cuando esté lista la firma. Mamá no sospecha nada. Sentí un zumbido en los oídos,
como si el mundo se hubiera apagado de golpe. Mi hija, mi propia hija, planeando declararme incapaz. ¿Para qué? ¿Por qué? Revisé el reverso del documento, y allí estaba la respuesta que me partió el alma en dos. Para proceder a la adjudicación de la propiedad principal a la solicitante en caso de confirmarse la incapacidad. Mi casa. Mi casa. La casa donde crecieron sus pies. La casa donde la sostuve cuando dio sus primeros pasos. La casa que su padre construyó con sus propias manos. La casa que yo mantenía viva. Mi hija no había venido a buscarme a mí. Había venido por esto. Por las paredes. Por los ladrillos. Por el techo. Por lo único que no quería perder cuando yo muriera. Y de pronto, escuché la puerta principal abrirse. Su voz suave, normal, como si nada hubiera pasado. Mamá, traje café. ¿Dormiste bien? Me quedé quieta, el documento entre mis dedos, el corazón latiendo como un tambor dentro de mi pecho. Ella estaba ahí. Y yo sabía la verdad. Pero ella no sabía, que lo sabía. Aún no. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi hija. No sé cuánto tiempo me quedé allí, con el documento en las manos. Sentía mis dedos entumecidos, como si estuvieran sosteniendo algo venenoso. Algo que quemaba. Cuando escuché sus pasos acercarse por el pasillo, sentí un escalofrío frío recorrerme la espalda. Era extraño. Nunca pensé que llegaría a temer el sonido de los pasos de mi propia hija. Guardé el papel dentro de la carpeta justo antes de que ella apareciera en el marco de la puerta. Sonreía, una sonrisa tranquila, casi infantil. Como si no hubiera pasado nada. Como si la noche anterior no la hubiera visto revisando mis cosas. Como si sus lágrimas no hubieran sido una máscara que se deshacía entre mis dedos. Te traje café caliente, mamá, dijo, acercándose con una taza entre las manos. Como te gusta, con un poquito de miel. La miré. Y por primera vez, sentí que la desconocía. Tomé la taza, intentando que mis manos no temblaran. Gracias, hija, dije, y mi voz sonó tan extraña que incluso yo me sorprendí. Ella se sentó frente a mí, cruzó las piernas, y comenzó a hablar de cosas simples. Del clima. Del viaje. De lo cansada que estaba. Y cada palabra que salía de su boca, me parecía vacía. Artificial. Como si estuviera leyendo un guión que había memorizado antes de entrar a mi casa. La observé. Cada gesto. Cada mirada. Cada pequeño movimiento. Y descubrí algo inquietante. Mi hija actuaba. Actuaba como si no supiera que había dejado rastros. Como si creyera que yo seguía siendo la misma mujer distraída que ella conocía. Como si pensara que jamás tendría la valentía de dudar de su cariño. Pero yo ya sabía. Y esa verdad pesaba tanto, que casi me rompía la columna. Después del desayuno, ella insistió en ayudarme a ordenar la casa. Caminaba por los pasillos tocando las paredes con nostalgia fingida, diciendo cosas como siempre me sentí segura aquí, mamá, oh qué bueno que todavía conservas esto. Frases que escuchadas de lejos podían sonar enternecedoras, pero en ese momento, se sentían como cuchillos envueltos en terciopelo. Cada vez que decía aquí. Esta casa. Tu casa, algo dentro de mí se tensaba. Ya no escuchaba sus palabras. Escuchaba la intención detrás. En un momento, mientras guardábamos unas mantas en un armario, ella se detuvo, tocó una repisa, y dijo: Mamá, ¿has pensado alguna vez, no sé, en mudarte a un lugar más pequeño? Algo más cómodo para ti. Me quedé helada. Ella lo dijo tan casualmente que cualquiera podría haberlo confundido con preocupación genuina. Pero yo no. No, respondí, apagando la idea antes de que germinara. Esta es mi casa. Ella sonrió, pero sus ojos no. Claro, claro que sí. Solo preguntaba. El resto del día transcurrió entre silencios extraños. Ella caminaba por toda la casa como si estuviera evaluándola, midiendo espacios, recordando rincones. A veces se detenía frente a una ventana o una puerta y parecía quedarse pensando. Otras veces sacaba su teléfono y lo guardaba rápidamente cuando yo aparecía. No sé cuántas veces me pregunté si estaba exagerando la situación. Si estaba dejando que el miedo me hablara. Si de verdad creía que la hija que crié, la niña que amamanté,
la adolescente que cuidé cuando se quebró el brazo, era capaz de quitarme mi propia casa como si yo fuera un obstáculo. Pero entonces recordaba ese documento con mi nombre, y la posibilidad de un error desaparecía como un espejismo. A la hora de la cena, intenté actuar normal. Preparé sopa, encendí una lámpara cálida, puse la mesa como siempre, esperando que eso me devolviera un poco de paz. Pero cada gesto mío era torpe, cada movimiento exagerado, como si mi propio cuerpo no entendiera todavía la traición. Ella comió rápido, mirando su celular cada tanto. Y yo no sabía si preguntarle directamente, si confrontarla, o si esperar. Algo me decía que no debía precipitarme, que todavía faltaba información, y que moverme demasiado pronto podría empeorar todo. Cuando terminó su plato, se recostó en el respaldar de la silla y me miró con una expresión que no había visto antes. «Mamá, ¿tú estás bien?», preguntó. «Te noto distraída». Tragué saliva. «Es solo cansancio», dije. «¿Segura?», insistió ella. «No quiero que te pase nada. Últimamente te he visto un poco confundida». Esa palabra, confundida, me atravesó como un dardo. Confundida era uno de los términos que aparecían en el formulario de incapacidad. Confundida, perdida, desorientada, incapaz de tomar decisiones coherentes. Me quedó claro que ya estaba empezando a preparar el terreno. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé en mi cama, mirando el techo, sintiendo que las sombras de la habitación se movían con cada pensamiento. Escuchaba pasos en el pasillo, pasos suaves, delicados, casi silenciosos. Y no sabía si eran reales, o si mi mente ya estaba sometida a la presión de la duda. A las 3 de la mañana, escuché un clic. Un sonido seco. Uno que venía del estudio. Me levanté despacio, muy despacio, tratando de no hacer ruido. Caminé por el pasillo con los pies descalzos, respirando apenas. La puerta del estudio estaba entreabierta. Otra vez. Empujé un poco, lo suficiente para ver. Mi hija estaba allí, frente al escritorio, con mis documentos abiertos. Pero esta vez no estaba sola. Tenía su teléfono en altavoz. Escuché la voz de un hombre al otro lado. «¿Y tu madre?», preguntó él. «Duerme», respondió ella, susurrando. «¿Ya encontraste lo que necesitamos?». «Casi, solo falta una firma, y un par de pruebas de que ya no está en condiciones de manejar su vida. Nada complicado». El hombre rió. Una risa corta, cínica, sucia. Mi hija bajó la mirada. «Lo necesito. ¿Entiendes? Necesito esa casa para empezar de cero, para vivir por fin tranquila. Él me prometió que si la obtenemos, nos vamos juntos». Mis manos temblaron. No sabía si llorar, gritar, huir, o entrar allí y romperle el teléfono. El hombre volvió a hablar. «Asegúrate de que parezca que lo haces por su bien. Hazte preocupada. Hazla dudar de sí misma. Todo eso ayuda. En unos días podemos presentar el trámite, pero necesito que consigas algo más fuerte que solo documentos. Algo que la haga parecer deteriorada». Mi hija respiró hondo. «No te preocupes. Lo conseguiré». El silencio que siguió me clavó agujas en la piel. Ella no estaba siendo manipulada. Ella no estaba siendo engañada. Ella estaba participando. Conscientemente. Fríamente. Con determinación. Retrocedí antes de que ella saliera del estudio. Caminé hacia mi habitación y cerré la puerta suavemente, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se me estuviera desmoronando bajo los pies. Minutos después escuché su puerta cerrarse. Me senté en la cama. Las manos en el regazo. Respiración entrecortada. Y entendí algo con absoluta claridad. Mi hija no vino a pedirme ayuda. Ni vino por cariño. Ni vino por necesidad. Vino por mi casa. Vino por lo único que me queda. Y estaba dispuesta a destruirme para conseguirlo. Pero mientras la madrugada avanzaba, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a asomar tímidamente por la ventana, una idea empezó a crecer dentro de mí. Una idea tan oscura como la traición que acababa de descubrir. Si ella quería jugar. Si quería mentir. Si quería manipularme. Yo también podía aprender a jugar. Yo también podía observar. Callar. Esperar.
porque ahora sabía la verdad. Y ella aún no sabía que yo también había cambiado. Y esa sería mi ventaja. La mañana siguiente me encontró sentada en la cocina, con la misma taza de café frío entre las manos. No dormí. No podía dormir después de escuchar a mi hija. Después de escuchar cómo planeaba destruirme, cómo hablaba de mí como si fuera un objeto viejo que necesitaba ser removido. Como si yo ya no fuera su madre, sino un trámite. Los rayos del sol iluminaban la mesa, las paredes, los frascos de especias, pero nada lograba calentarme. Mi casa parecía otra. Como si el aire se hubiera contaminado. Como si algo invisible hubiera empezado a derrumbarse en silencio. La escuché salir de su habitación. Sus pasos eran ligeros, casi alegres. Como si nada hubiera ocurrido. Como si no hubiera susurrado planes para incapacitarme pocas horas antes. Se acercó a la cocina con esa sonrisa suya, una sonrisa que, hasta hace unos días, yo habría considerado dulce. Ahora solo la veía como una máscara. «Buenos días, mamá», dijo, estirándose como si hubiera dormido profundamente. «Espero que hayas descansado». La miré. No dije nada. No podía. Porque tenía miedo de que mi voz saliera quebrada, o peor, que saliera llena de rabia. Ella se acercó y me tocó el hombro con suavidad. «Mamá, te noto muy callada. ¿Estás bien? Puedes confiar en mí. Si te pasa algo, quiero saberlo». Esas palabras. Ese tono. Esa actuación tan delicada. Si yo no hubiera escuchado la llamada de madrugada, tal vez habría caído. Tal vez habría creído que realmente estaba preocupada. Pero ahora, cada sílaba suya sonaba a veneno envuelto en azúcar. Respiré hondo, muy hondo, y respondí. «Solo me duele un poco la cabeza», mentí. «Nada grave». Sus ojos brillaron con un matiz que me revolvió el estómago. Tal vez satisfacción. Tal vez interés. O tal vez anticipación. «Si quieres, puedo pedir una cita para ti», propuso. A veces olvidamos cuidar nuestra salud mental, y a tu edad, bueno, es normal sentirse un poco confundida. Esa palabra otra vez. Confundida. Me levanté tan despacio que casi pareció que estaba flotando. No porque quisiera actuar, sino porque si me movía rápido, si dejaba escapar la rabia, podría romperla. Podría romper todo. «No necesito médicos, hija», dije con voz firme. «Estoy bien». Ella inclinó la cabeza. Sonrió. Como si mi respuesta confirmara justo lo que quería. «Como quieras», susurró. Pasó la mañana ayudándome a organizar la casa. O al menos eso decía. Yo sabía muy bien que no estaba organizando nada. Estaba espiando. Revisaba cajones, abría puertas, caminaba con una libertad extraña, como si ya se sintiera dueña de cada rincón. En un momento, mientras estaba en la cocina, escuché que hablaba por teléfono otra vez. Esta vez no era una llamada larga. Solo unas frases cortas, rápidas, que parecían coordinar algo. Cuando notó que me acercaba, cortó inmediatamente. «Era del trabajo», dijo. «Nada importante». Mentira. Todo en ella era mentira. Me di cuenta de algo. Ya no podía confiar ni en su respiración. Al mediodía salimos al jardín. Ella insistió en conversar un rato al aire libre, como antes. Me siento en la banca de madera y ella se sienta frente a mí, cruzando las piernas, tomando mi mano con cariño fingido. «Mamá», dijo despacio. «Quería preguntarte algo». Mi corazón se tensó. «Dime». «He estado pensando que podríamos actualizar tus papeles. Ya sabes, para que todo esté en orden, por si algún día pasa algo». La miré, con una calma que no sabía que existía en mí. «¿A qué te refieres exactamente?», pregunté. Ella sonrió, nerviosa. «No sé, tal vez podrías darme un poder para ayudarte con las decisiones de la casa, o para manejar ciertos asuntos». Su voz se volvió más suave. «Solo quiero lo mejor para ti». Sus dedos acariciaron mi mano, y sentí un escalofrío en la piel. «Lo pensaré», respondí. «Perfecto», dijo ella, apretando mi mano con fuerza. «No tenemos que decidir hoy, pero sería lindo que confiaras en mí». Confiar.
¿Qué palabra tan sucia puede volverse en boca de alguien que planea destruirte? Por la tarde salimos a comprar algunas cosas al supermercado. No porque yo quisiera, sino porque quería observarla lejos de mi casa. Ver cómo actuaba. Cómo se comportaba cuando creía que todo estaba bajo control. Caminaba a mi lado con una familiaridad exagerada, tomando mi brazo, guiándome, hablándome despacio. Pero cada frase suya parecía ensayada. No era mi hija. Era una actriz interpretando a una hija. En cierto momento, mientras revisaba una oferta de verduras, escuché que ella hablaba con una mujer que no conocía. Sí, profesora, decía mi hija con un tono extrañamente dulce. Estoy con mi mamá, sí, ya sabe cómo es, está un poquito desorientada, pero yo la cuido. Hubo un silencio. Mi hija hizo una risa suave. Sí, no se preocupe. Ya estoy viendo cómo manejar la situación. Mi corazón se congeló. Se estaba construyendo una historia. Una historia en la que yo era la mujer frágil, confundida, dependiente. Perfecta para su trámite. Me acerqué por detrás. Ella cortó la llamada al instante. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Ah, con una amiga del trabajo, respondió sin mirarme. Nada importante. Levanté una ceja. ¿Una amiga? ¿Del trabajo? Sí, mamá. ¿La profesora? Su cuerpo se tensó. Sus hombros se alzaron apenas. Su respiración se alteró por un segundo diminuto, pero suficiente para que yo lo notara. Es un apodo, dijo rápido. Mentira. Volvimos a casa. El silencio era pesado. Yo tenía la sensación de estar viviendo con una desconocida. Al caer la tarde, ella se encerró en su habitación. Yo esperé. Necesitaba saber qué iba a hacer. Necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuando el reloj marcó las 10, escuché que abría la puerta. Caminé sigilosamente por el pasillo. Me escondí detrás de la puerta del baño, apenas entornada. Mi hija se dirigió al estudio. Llevaba algo en la mano, una libreta y un frasco pequeño, un frasco transparente con gotas. No pude ver qué era. Entró y encendió la lámpara de escritorio. Abrió mi agenda. Revisó fechas. Tomó el frasco. Y con una gota clara y viscosa, manchó una página. Luego otra. Y otra. Como si quisiera generar un patrón. Como si quisiera dar la impresión de que yo ya no controlaba mis manos. Como si quisiera que pareciera descuido, deterioro, torpeza. Mi respiración se agitó. Ella estaba fabricando pruebas. Pruebas contra mí. Cerró mi agenda, la dejó exactamente como estaba, y salió del estudio sin ver que yo estaba allí, escuchando todo, mirándolo todo. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Ella iba demasiado lejos. Mucho más lejos de lo que imaginé. Esa noche me quedé despierta otra vez. Pero ya no solo era miedo. Era una mezcla extraña de lucidez y dolor. Había algo que todavía no entendía. ¿Por qué mi hija necesitaba mi casa con tanta desesperación? ¿Qué estaba huyendo realmente? ¿De quién era ese hombre con el que hablaba? ¿Y por qué ella, mi hija, la niña que yo crié, estaba dispuesta a destruirme? Había algo más. Lo sentía. Y lo descubriría. Aunque me costara lo poco que me quedaba de alma. Esa noche no dormí. Ni un segundo. No porque tuviera miedo de que Sofía despertara, sino porque había algo mucho peor rondando la casa, la sensación de que ya no estaba sola. De que nada, absolutamente nada, de lo que conocía, me pertenecía. Mi hogar, ese lugar donde guardé mis memorias, donde guardé mis amores, donde guardé mis heridas, ahora era un escenario extraño. Como si los objetos me observaran. Como si cada centímetro se hubiera contaminado con una mentira que llevaba años creciendo en silencio. Me quedé sentada en la mesa del comedor, con las luces apagadas, escuchando cada pequeño sonido que la madera hacía al contraerse por el frío de la madrugada. El calor de mis manos ya no se sentía. Eran como dos piezas ajenas a mi cuerpo. Dos recuerdos. Dos errores. En el pasillo, podía percibir el olor tenue del perfume de Sofía, ese perfume floral que yo misma le regalé una Navidad que ahora parecía lejana. ¿Cómo podía algo tan pequeño provocar un vacío tan grande dentro de mí? Me llevé las manos al rostro, intentando contener el temblor.
No lloraba. Mis lágrimas ya se habían secado horas atrás. No quedaba nada, solo un silencio tan profundo que hacía eco en mis pensamientos. Y entonces, escuché la puerta del cuarto de invitados. Un crujido leve, una respiración contenida, luego pasos suaves. Sofía estaba despierta. No sabía si levantarme, si hablarle, si enfrentarla por fin. Pero algo en mi interior me dijo que todavía no había terminado de ver todo lo que se escondía detrás de su regreso. Había más. Lo sabía por cómo evitaba mirarme a los ojos. Lo sabía por el temblor de su voz cuando me decía mamá, como si la palabra aún no estuviera bien ajustada a sus labios. Me quedé quieta, escuchando cómo caminaba por el pasillo. Cada paso era como un golpe del pasado sobre el suelo de mi casa, recordándome que ella, mi hija, había estado planeando algo tan oscuro, que ni en mis peores días lo habría imaginado, declararme incapaz. Arrancarme legalmente de mi propio nombre, de mis decisiones, de mi hogar. Respiré hondo. El silencio se rompió con un leve mamá, ¿estás despierta?, que llegó desde la oscuridad. No respondí. No todavía. La escuché avanzar un par de metros hasta que su silueta apareció a contraluz desde el marco de la puerta del comedor. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, y eso hizo que su voz sonara aún más extraña cuando volvió a hablar. Mamá, no puedo dormir. Tragué saliva. El aire se me atoró en la garganta. Me obligué a responder con un hilo de voz. Ven, siéntate. Sofía se acercó despacio. Como una niña, como si esperara que yo la protegiera de algo. Se sentó frente a mí y por primera vez en días, pude verla de cerca sin que su mirada huyera. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Pero no por tristeza, no esta vez. Parecía miedo. Un miedo que no me incluía. Un miedo que venía de otro lado. Mamá, susurró, hay algo más que no te he dicho. Mi corazón se encogió. El silencio se volvió pesado. ¿Qué cosa?, pregunté, sin moverme. Ella bajó la mirada, jugando con sus dedos, como solía hacer de niña cuando sabía que había cometido un error. Y entonces, con un suspiro quebrado, lo dijo. No fui yo quien empezó los trámites. No fui yo quien habló con el abogado. Mamá, yo solo seguí instrucciones. Se me heló la sangre. ¿Instrucciones de quién? Sofía apretó los labios. Sus manos temblaron. Una sombra pasó por su rostro, como si recordara algo que no quería repetir. De alguien que me llamó hace meses. Alguien que decía que tú no estabas bien, que necesitabas ayuda, que era mejor si yo me quedaba con la casa para protegerte. Mi respiración se detuvo. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Quién? Insistí, con la voz dura, cortante. Sofía levantó la mirada, y sus ojos se llenaron de un miedo tan profundo que me atravesó. No era culpa lo que vi ahí. No era arrepentimiento. Era terror. No sé su nombre, susurró. Nunca me lo dijo, pero sabía cosas de ti, cosas que nadie debería saber. Las paredes del comedor parecieron cerrarse alrededor de mí. ¿Qué cosas, Sofía?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Sabía dónde guardas los papeles de la casa, dijo, casi sin voz. Sabía los horarios en los que estás sola. Sabía que estabas detrás en tus pagos. Sabía que a veces te mareas en las noches. Sabía que no dormías bien desde que papá murió. La mención de tu padre me atravesó como un cuchillo oxidado. Un dolor viejo, pero nunca curado. Y también, su voz se quebró. Dijo que tú no serías capaz de negarte a nada si yo volvía llorando, que todo sería más fácil si te agarraba, vulnerable. Se me apretó el pecho. Un calor desagradable subió por mi cuello. ¿Por qué harías algo así, Sofía? Ella rompió en llanto. Porque me prometió que no iba a lastimarte si yo cooperaba, que solo quería la casa, pero, sollozó, cuando encontraste los documentos, dejó de contestarme, desapareció. Mamá, yo no sé quién es ese hombre. La palabra hombre quedó suspendida entre nosotras como un hilo invisible. Un hombre. Alguien que sabía demasiado. Alguien que había usado a mi hija como peón. Alguien que quería mi casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi mente buscaba un rostro, un nombre, algo. Pero no encontraba nada.
hasta que de pronto, recordé algo que me dejó paralizada. Hace semanas, antes de que Sofía regresara, yo había visto una figura parada frente a mi casa en la noche. Una silueta quieta, observando. Pensé que era un vecino. Pensé que estaba imaginando cosas. Ahora, no estaba tan segura. Me puse de pie lentamente, como si mi cuerpo necesitara tiempo para procesar cada movimiento. Sofía me miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿a dónde vas?». No respondí. Caminé por el pasillo, descalza, sintiendo cada tablón frío bajo mis pies. Hasta que llegué a mi habitación. No encendí la luz. Solo me acerqué al cajón donde guardaba mis documentos más importantes. Aquellos que solo yo conocía. Aquellos que, según Sofía, ese hombre sabía que existían. Abrí el cajón. Y entonces, el mundo pareció detenerse. Había algo nuevo ahí dentro. Algo que yo no había puesto. Algo que olía levemente, a perfume masculino. Una carta. Sin sobre. Sin remitente. Solo una frase escrita con tinta negra. Todavía falta lo más importante. El papel tembló entre mis dedos. Escuché los pasos de Sofía detrás de mí, pero no me giré. No podía. Porque esa frase no estaba dirigida a ella. Ni a nadie más. Estaba dirigida a mí. Y lo peor, es que reconocí la caligrafía. O al menos, creí reconocerla. Un eco del pasado. Una sombra que creí enterrada hace años. Sofía habló desde la puerta, con la voz quebrada. «Mamá, ¿qué es eso?». Pero no pude responderle. Porque mientras miraba aquella frase, sentí que la casa entera contenía la respiración. Como si algo, o alguien, estuviera esperando mi reacción. Como si la historia no hubiera terminado. Como si recién estuviera comenzando. Me quedé ahí, de pie, sosteniendo la carta, con el corazón latiendo como un tambor a punto de romperse, mientras Sofía esperaba una verdad que yo tampoco sabía cómo pronunciar. Y entonces, escuchamos un ruido. Un golpe seco. Viniendo del patio trasero. Un ruido que no correspondía al viento. Ni a un animal. Era un paso. Un paso lento. Firme. Humano. Sofía me agarró del brazo, temblando. «Mamá, ¿quién está ahí?». No respondí. No podía. Porque en ese instante, supe algo con absoluta certeza. El hombre que la había manipulado. El hombre que sabía demasiado. El hombre que quería mi casa. No había desaparecido. Nunca se había ido. Y ahora, estaba caminando dentro de mi propiedad. El ruido en el patio trasero no volvió a repetirse, pero el silencio que dejó pesaba como si el aire hubiera cambiado de densidad. Sofía me apretaba el brazo, esperando que yo hiciera algo, que dijera algo, que fuera la misma madre de antes, la que resolvía todo. La que nunca se quebraba. La que tenía un hogar sólido al que siempre se podía regresar. Pero esa mujer ya no existía. Aún así, respiré profundo, guardé la carta entre mis dedos y avancé hacia la ventana que daba al patio. Sofía se quedó atrás, petrificada, como si sus pies se hubieran hundido en el piso. Corrí la cortina apenas 1 centímetro, suficiente para ver. Y ahí estaba. Una silueta. Una sola. Quietísima. No alcanzaba a distinguir su rostro, pero sí su postura, erguida, esperando, como si estuviera dándonos tiempo para reaccionar. Para comprender. Como si él supiera que nuestras vidas, nuestras decisiones, ya habían quedado atrapadas en su juego. Sentí un escalofrío bajarme por la columna. No podía continuar mirándolo así, escondida. No podía mostrarle que temblaba por dentro. No podía permitir que Sofía, mi hija, siguiera dependiendo de alguien que la manipuló con tanta facilidad. Tenía que saber la verdad. Toda. Y tenía que saberla. Ya. Me alejé de la ventana y miré a Sofía. «Quédate aquí», le dije, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente era. «No, mamá, no vayas», susurró, con los ojos al borde del llanto. «No sabemos quién es. No sabemos qué quiere». «Sí sabemos», la interrumpí, alzando la carta entre mis dedos. «¿Quiere esto? ¿La casa?», preguntó con un hilo de voz. «No. Quiere que recuerde algo».
Sus ojos se abrieron como si acabara de escuchar una palabra que le reactivó un miedo antiguo. ¿Recordar qué? No pude responder. No todavía. Una parte de mí no quería pronunciarlo. No quería abrir heridas que había enterrado en lo más profundo. No quería enfrentar aquella sombra del pasado que había logrado atravesar décadas de silencio para llegar hasta aquí. Pero ya no podía evitarlo. Caminé hacia la puerta trasera. Cada paso era una mezcla de adrenalina, miedo y un extraño impulso de enfrentar esa presencia con la frente en alto. Abrí la puerta. El aire frío de la madrugada me golpeó en el rostro como un cubetazo de realidad. La figura estaba a unos metros, completamente quieta. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo mi voz lo más firme posible. No respondió. No se movió. Di un paso más hacia él, con la carta en la mano. Si vienes por mi casa, no la vas a tener. Si vienes por mi hija, tampoco. Dime quién eres y por qué sabes tanto de mi vida. Y entonces, dio un paso hacia adelante. Fue lento, calculado, casi ceremonioso. La luz tenue del foco del patio iluminó apenas el borde de su rostro, y lo reconocí. No todo, pero una parte. Una expresión. Un gesto. Algo enterrado en mi memoria que se activó como un golpe. No era un desconocido. No completamente. Era alguien que había formado parte de mi vida antes de que Sofía naciera. Alguien a quien juré no volver a ver. Un ex socio de mi difunto esposo. Un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Un hombre que sabía demasiado de nosotros, y que había guardado rencor durante años. Se llamaba Mauricio. No sabía que me recordabas, dijo, con una voz suave, casi cordial. Una voz tan tranquila que me heló más que cualquier grito. No te he olvidado, respondí, sin parpadear. Mauricio levantó ligeramente la cabeza, como si evaluara mi reacción. Tu esposo me debía algo, dijo con un tono frío. Y tú heredaste esa deuda. Un nudo de angustia me apretó el estómago. Daniel murió hace años, repliqué. Esa deuda murió con él. Mauricio esbozó una sonrisa lenta. Una sonrisa que no tocó sus ojos. Las deudas importantes nunca mueren. Mis manos temblaron, pero no solté la carta. La apreté con más fuerza. ¿Qué tiene que ver Sofía en esto?, pregunté, avanzando un paso. Mauricio ladeó la cabeza, casi divertido. Necesitaba entrar en tu vida sin que tú lo notaras. Ella fue útil. Sofía apareció en el marco de la puerta, con los ojos muy abiertos. ¿Útil?, repitió, con la voz rota. Mauricio la miró con una frialdad que me revolvió el estómago. Tu hija hizo todo lo que le pedí porque creyó que yo era la única forma de protegerte. Qué ironía, ¿no? Pensó que te ayudaba, cuando en realidad, me ayudaba a mí. Sofía rompió en sollozos. Yo di un paso adelante, poniéndome entre él y mi hija. No vas a tocarla, le dije, con una firmeza que salió de un lugar dentro de mí que creí extinguido. Mauricio suspiró, como si estuviera decepcionado. Nunca quise tocarla. Ni a ti. Solo quería que me devolvieras lo que me pertenece. ¿La casa?, escupí. No, dijo, casi burlándose. La caja. Mi pulso se descontroló. La caja. La maldita caja. La caja que Daniel había escondido en el sótano antes de morir. La caja que me dijo que jamás abriera. La caja que yo había olvidado. ¿Qué caja?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Mauricio dio otro paso hacia nosotros. La caja negra con la cinta roja. Está en tu sótano desde hace más de 10 años. Tu esposo me la quitó, y yo he venido a recuperarla. Sentí el corazón subir a mi garganta. Porque era verdad. La había visto. La había ignorado. La había considerado un simple recuerdo viejo de Daniel. Algo sin importancia. Algo del pasado. Pero no lo era. Y Mauricio lo sabía. No voy a darte nada, dije. Lárgate. Él sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Si no me la das por las buenas, tendré que entrar yo mismo a buscarla. No te voy a dejar entrar, dije, apretando los dientes. No necesito tu permiso, susurró, acercándose aún más. La ley está de mi lado. Esa caja
Contiene documentos con mi nombre. Es mía. No me importa, le respondí, dando otro paso hacia él. No vas a pasar. No mientras yo esté aquí. Y ahí, frente a frente, en el silencio frío de la madrugada, lo vi dudar. Por primera vez. Apenas unos segundos, pero fue suficiente. Una sombra de duda. Un instante de vulnerabilidad. Y supe que era mi momento. Tomé a Sofía de la mano y la arrastré hacia adentro. Cerré la puerta con fuerza y corrí el seguro. Sofía lloraba, temblando, sin poder articular palabra. Me acerqué a ella, la tomé del rostro y la obligué a mirarme. Escúchame, le dije, con la voz firme. Ya no vamos a huir. Ya no vamos a escondernos. Vamos a terminar esto hoy. Bajamos las escaleras hacia el sótano. Cada escalón era un recordatorio de que estaba caminando hacia la última verdad, hacia algo que yo había ignorado por años. Al llegar, encendí la luz amarillenta. Y ahí estaba. La caja negra con la cinta roja. Exactamente donde la vi por última vez. Sofía tragó saliva. ¿Qué hay ahí, mamá? No respondí. Me agaché y la abrí. Dentro había documentos, fotografías, contratos y una carta, escrita por Daniel. Con manos temblorosas, la abrí. Si estás leyendo esto, es porque Mauricio regresó. Perdóname. No pude evitarlo. No pude protegerte. Pero tú, puedes terminar lo que yo empecé. Sentí las piernas aflojarse. La carta continuaba. Hice cosas que no debía hacer. Cosas que lo involucraron a él. Cosas que puse a tu nombre para protegerte. Esa caja contiene pruebas que pueden destruirlo, pero también destruirnos si caen en las manos equivocadas. Decide bien, porque esta decisión será la última que tome sobre él. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sofía me miró, horrorizada. Mamá, ¿qué significa? Antes de que pudiera responderle, escuchamos un golpe. La puerta trasera. Mauricio había entrado. El tiempo dejó de avanzar. Con una mezcla de fuerza y desesperación, tomé los documentos más incriminadores de la caja, los metí en una carpeta y la empujé en las manos de Sofía. Corre al cuarto, guarda esto, no salgas, no abras la puerta a nadie, ¿me oíste? Mamá, no te dejo sola, sollozó. Eres lo único que tengo. Haz lo que digo. Ella asintió, llorando, y corrió escaleras arriba. Yo cerré la caja. Me puse de pie. Y esperé. Mauricio bajó las escaleras con pasos lentos, confiados. Se detuvo frente a mí. Veamos cuánto recuerdas del pasado, dijo con una sonrisa fría. Lo suficiente, respondí. Y lo suficiente para acabar contigo. Sus ojos se abrieron, demasiado tarde. Saqué el celular. Había grabado todo desde que comenzó a hablar en el patio. Cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Lo puse frente a él. Ya no puedes tocarme, le dije. Ya no puedes tocar a mi hija. Si haces un solo movimiento, esto va directo a la policía. Y tú sabes que lo que hay en esta caja te hunde para siempre. El mundo se detuvo. Mauricio retrocedió un paso. Por primera vez, lo vi asustado. Lo tenía. Finalmente, lo tenía. Lárgate de mi casa, dije con un temblor contenido. Y reza para que nunca más vuelva a verte rondando mi puerta. Porque si vuelves, lo entregaré todo. Mauricio apretó la mandíbula. Quise creer que me atacaría. Quise creer que lo intentaría. Pero no lo hizo. Dio media vuelta. Y se fue. No corriendo. No gritando. Solo, perdiéndose en la oscuridad de la noche, como la sombra que siempre fue. Subí las escaleras. Cerré con llave. Encendí las luces de toda la casa. Llamé a Sofía. Ella salió del cuarto con la carpeta apretada contra su pecho, temblando. La abracé. Lloramos juntas. Por lo que fuimos. Por lo que perdimos. Por lo que casi nos arrebatan. Pero estábamos vivas. Estábamos juntas. Y eso era suficiente. Al día siguiente, fuimos a la policía. Entregamos las pruebas. Denunciamos a Mauricio. Comenzó un proceso largo,
Agotador, pero necesario. Y por primera vez en años, la casa volvió a sentirse mía. Sofía pidió perdón. Un perdón verdadero. Largo. Doloroso. Sanador. Yo la escuché. Yo la creí. Porque a veces, la peor mentira de un hijo nace del miedo de perder a su madre. Y la peor herida de una madre, nace de no ver que su hijo también está roto. Hoy, estamos reconstruyendo lo que él intentó destruir. No somos perfectas. Pero somos nosotras. Y esta es nuestra casa. Y nadie volverá a arrebatárnosla.